Bienvenidos nuevamente a este episodio del podcast Fuego Aliento. En esta ocasión tenemos a un gran invitado, un amigo, Justin. Bienvenido. Qué bueno que pudiste venir en esta velada. Muchas gracias. Estamos muy contentos de que estés por aquí con nosotros. Y bueno, pues la dinámica de nuestro podcast, como ya te hemos venido comentando, estás aquí porque eres una persona que ha decidido dedicar bastante de su tiempo, de su vida, a temas literarios, en específico la parte de la poesía. Y bueno, dinos, cuéntanos un poquito de ti, Justin. ¿Cómo te llamas? ¿Cuáles son, si tienes algún seudónimo? Si te gusta que te llamen por alguna, de alguna forma, de alguna manera. Y bueno, bien interesante porque también es de dónde vienes, ¿no? Sí, pues me llamo Justin Settles. Sí, soy poeta, autor, pero soy originalmente de Estados Unidos, del estado de Kentucky, pero llevo 15 años viviendo en Puebla, México, y casi 18 años viviendo en México. Así que llevo mucho tiempo, casi la mitad de mi vida, así viviendo aquí en México. Pues sí, así todos mis libros se han publicado con mi propio nombre, Justin Settles. Todos así me pueden buscar así en Amazon o por Instagram. Y ya, me dicen Justin o Justino también. eh, Unos amigos mexicanos me dicen Justino. Así ya, con todo gusto. Perfecto, mi Justin. Y bueno, ahora sí, cuéntanos un poquito de tu historia, cómo viene esta parte de la literatura, de la poesía, cómo es que llega a ti, si fue por algún familiar, si fue por algún profesor, si fue por algún libro que leíste en la biblioteca y te llegó. O sea, puedes identificar el momento exacto en que dijiste, esto es lo mío. Pues llevo literal casi toda mi vida escribiendo. Cuando yo tenía 3 años, mi abuela, ella me llevaba todos los fines de semana a las librerías para buscar libros. Entonces ella permitió que yo eligiera un libro y nos sentamos a leerlos juntos. Entonces ella me enseñó a leer y escribir a los 3 años, pero no solo usó los libros que yo elegí. Cada fin de semana ella también leyó conmigo un poema o un cuento de Edgar Allan Poe. Entonces eso fue mi primera experiencia con la poesía, es estar en la librería a los 3 años con mi abuela mientras que me leía los poemas de Edgar Allan Poe para enseñarme cómo leer y cómo escribir. A los 3 años. A los 3 años. Con Edgar Allan Poe, que tiene, bueno, es un grande de la literatura, por supuesto, muy estudiado. Hace poquito leí un cuento que se llama El corazón delator, que es uno de los que más critican y que tiene más, digamos, opiniones. Y a los 3 años entender a Edgar es, bueno, tu abuelita hizo un trabajo excepcional, sin duda. Sí, o sea, ella siempre me apoyaba y ella me animaba mucho a leer, mucho, mucho a leer. Y también, o sea, ella era muy amante del terror. Así, Ah, ella muy bien. le encantaban las películas de terror, especialmente las clásicas, ¿no? De Drácula y de la momia de los años 30. Y por eso amaba a Edgar Allan Poe. Entonces, así, de joven, ella me enseñaba a apreciar esa literatura gótica de Edgar Allan Poe también. Y me animaba a escribir mis propios cuentos. Así. Entonces, yo empecé escribiendo cuentos, Ok, pero como que yo, como tenía esa experiencia con Edgar Allan Poe, también escribía cuentos de terror. Así, claro. todos mis primeros cuentos se trataban de monstruos y asesinos y cosas así. Um, y cuando yo tenía 4 o 5 años, mis papás me compraron, esto fue antes de los computadores, entonces me compraban literal una máquina para escribir. Ujú. Y yo recuerdo así sentándome en mi cuarto con mi máquina de escribir, escribiendo mis cuentos de monstruos. Y siempre cuando terminaba hacía, dibujaba. Cuando estaba coleccionando los poemas de mi último libro, estaba en Estados Unidos y mi mamá sacó así una caja enorme con todos los cuentos que yo había escrito en mi máquina de escribir cuando era pequeño. Wow. O sea, ella todavía los guardaba.
Entonces eso fue mi experiencia escribiendo, mi primer encuentro con la literatura. Me encantaban los cuentos. Hasta hoy en día prefiero cuentos que novelas. Claro. Para mí es, si puedes escribir algo en 9, 10 páginas que llega a tocar el corazón, que te puede mover, inspirar, es mucho más impresionante que usar 600 páginas. Para mí. Um, entonces yo así de joven escribía cuentos y cuando llegué en la primaria, igual pasé todo mi tiempo escribiendo, todo mi tiempo escribiendo hasta que tenía como 8 años así porque ya en ese tiempo mis cuentos eran medio famosos con los otros estudiantes. O sea, ¿Ah, sí? así, o sea, O sea, tuvimos nuestro... nunca te los guardaste, siempre fuiste más allá, digamos, ya a esa edad muy prematuro, a lo mejor también no tienes mucha conciencia de qué tan bueno, qué tan malo es y te quitas la pena. Sí, pues nunca, no sé, nunca tenía la pena de estar ahí enfrente leyendo algo. Y Claro, hasta hoy en día es algo que me encanta hacer. Me encanta presentar mi libro, me encanta leer en público, es algo que me apasiona. Me encanta organizar eventos para leer. Y me encanta ir a lugares extraños, los bares, no me gusta tanto leer en librerías. Me gusta ¿por qué? llevar la poesía, porque me gusta llevar la literatura y la poesía a las personas que no lo conocen, que nunca, no hay nada mejor para mí que presentar, leer en un lugar y que alguien me diga después, ¿sabes? Nunca he escuchado poesía hasta este evento, pero ahora quiero escribir algo. O no sabía que poesía podría ser así. Claro. Eh, y todo empezó así con la primaria, porque durante nuestro tiempo de recreación, en las clases, entre las clases, siempre salimos afuera para jugar. Entonces yo me puse afuera con mis cuentos, leyendo los cuentos para los otros estudiantes ahí, enfrente de los juegos así de la escuela. ¿Y qué decía tu familia? Pues ellos siempre me apoyaron, siempre me apoyaban. ¿Nunca tuviste un Sí, freno de su parte al ver que ya te ibas muy encaminado cuando fuiste creciendo o siempre hubo o este sea, apoyo? al inicio mi mamá se espantó, pero solo por el contenido, ¿verdad? Porque yo tenía Ok, como 4 años escribiendo cuentos de monstruos matando a personas, ¿verdad? O sea, claro. por eso. Entonces, no, nunca había un freno por parte de mis papás. Pero cuando tenía 8 años, algo así, tenía una maestra en la escuela que me prohibió escribir. Cuando yo estaba así leyendo todas las historias, ella me agarró un día después de la escuela y yo recuerdo que tenía así un cuento que apenas había escrito, lo agarró y rompí así la hoja porque me dijo, un niño no puede estar escribiendo historias así y me prohibió escribir. Entonces, en ese momento dejé de escribir por muchos años. 8 años Ajá. tenías Tenía 8 años, así. y la maestra te rompió todas las ilusiones. Así es, o sea, rompió la hoja y rompió mi corazón y ya, porque me dijo, es malo que un niño ande escribiendo así. ¿Tú En- lo habías comentado con tu familia o cómo es que de pronto dices que dejaste tanto tiempo Ujú. de escribir por este evento? Que claro, cuando estás niño a esa edad, probablemente te rompa, Sí, ¿no? literal me rompió y no es algo que no me di cuenta hasta muchos años después, como que había caído así en una depresión, porque igual en ese tiempo la literatura fue mi manera para escapar. Porque mis papás en ese momento estaban pasando por momentos difíciles. También a esa edad, mi mejor amigo se falleció en un accidente de coche. Entonces, mis cuentos y la literatura fue una forma de escapar de la realidad y enfrentar el mundo alrededor de mí, ¿no? Claro, Literal fue un escape. Entonces, cuando ella rompió esa hoja, ya, ya no tenía ese escape. Ya, todas tus ilusiones se fueron. ujú, y tuvo un gran impacto en mí, ¿no? Porque ya de ahí me cerré,
y no compartí nada con mis papás porque en ese tiempo sé que ellos estaban pasando por momentos difíciles, ah, económicos y por todo, y no quería involucrarles en mis problemas, ¿verdad? Así. Claro, Y te hiciste el fuerte. ujú, sí. ¿Y Y en qué momento entonces, digamos, vuelve a ti nuevamente este deseo por la literatura, por seguir escribiendo, por... pues aún así había esa pasión de la literatura. Ok, Nunca dejé de leer, ok, solo dejé de escribir. entiendo. Sí, porque amaba leer, amaba leer. Leía mucho, seguía leyendo cuentos, estaba, o sea, leí El Señor de los Anillos cuando estaba en el primer grado de la primaria, así como que empecé a leer a los 3 años, ya entrando a la primaria estaba leyendo libros demasiado avanzados para mi edad, ¿no? Claro, Entonces, nunca dejé de leer, pero no fue hasta como los 13 años, algo así, recuerdo que estaba en la secundaria y una amiga me pasó un libro de Charles Bukowski. ok, muy bueno. Y esto, Aparte, americano, ajá. O sea, Bukowski es uno de los, no, es cuando pensamos, bueno, por lo menos en Estados Unidos hay un estereotipo de lo que es un poeta. Hay varios estereotipos. ok, Hay el estereotipo del poeta que hace el spoken word, que se pase enfrente del escenario leyendo, gritando con todo el énfasis así, contando su mensaje. Pero también hay ese estereotipo del poeta borracho, ¿no? claro. Así, ya, muriendo en un bar Como escribiendo, Bukowski. como Bukowski, exactamente, exactamente así. Entonces, aparte de los poemas de Edgar Allan Poe, ¿no? Bukowski fue mi primer encuentro otra vez con la poesía. Y Ok. recuerdo leyendo Bukowski y porque igual en ese tiempo, ¿Igual en la primaria? en la secundaria, Ah, yo ok. tenía como 12, 13 años Bueno, por ya entonces. podías entender un poco más a esa Sí, edad de lo que Bukowski. sí, pues aparte ya en ese tiempo yo estaba escuchando mucha música de punk rock. Fue Ok, la música que siempre me atraía. Entonces tenía ese lado rebelde de mí, ¿verdad? claro. Entonces eso también es lo que me atraía a Bukowski, porque Bukowski fue en contra del sistema, ¿no? No quería escribir como los otros autores, quería hacer lo suyo. Entonces eso es algo que a mí me atraía mucho. Ok. Entonces encontré a Bukowski y de ahí empecé a escribir otra vez. Pero empecé así a escribir poesía. Ok, pero digamos que entonces tuviste una pausa de 4 años 4 o 5 años, aproximadamente, así. 4 o 5 años. Pero cuando eres un niño es mucho tiempo, ¿no? O Claro. sea, así. Entonces ya empecé a escribir poesía otra vez y así empecé a buscar otros poetas también. Um, Empecé a leer todo lo que podía de Bukowski, empecé a leer varios de los poetas beats de todo ese tiempo, ¿verdad? Ok, Esa época. Así. Y igual también mucha música en ese tiempo tenía una gran influencia en mí. Así, porque mucha de la música que escuchaba tenía un mensaje que quería compartir, un claro. mensaje político. Entonces eso también influía. A la hora de escribir. Ujú, así es. Muy bien. Así es. Pero es chistoso porque igual cuando mi mamá me pasó esa caja con todas las cosas que había escrito, ¿Sí? adentro de esa caja encontré el primer poema que escribí a los 13 años después de que me pasó ese libro de Bukowski y lo publiqué en mi último libro. Ah, muy bien. Así, entonces literal lo tengo. O sea, obviamente es que hoy en día escribo en solo español, para los que quieren saber, aunque soy de Estados Unidos, me encanta escribir la poesía en español. ¿Por qué te gusta Primero, escribir me gusta en más español? como suena. Creo que suena mejor. Creo que el español es un idioma que fluye un poco mejor que el inglés. Ok. Creo que suena más bonito, pero creo que el hecho, porque podemos hablar en un poco sobre lo que es la poesía, pero para mí es algo mucho más personal. Pues justo es la pregunta que a todo el mundo que estamos aquí
es obligatoria, ¿no? ¿Qué es para ti la poesía Sí. o cómo la puedes describir en tus palabras? Y, y bueno, la segunda es un mito o es una realidad que las personas que se dedican a las artes, digamos tú, en las diferentes ramas a lo que te dedicas ya de manera profesional, ¿se puede o no se puede vivir de ello? Ujú. Sí, sí. Pues, pues para mí, bueno, primero quiero leer el poema, si está bien. Sí, O no, por sea, supuesto. porque literal en mi libro se llama mi primer poema, porque creo que va muy bien con lo que pienso es la poesía. Adelante. Deseo que mi pluma sea mi instrumento, como el bisturí lo es para un cirujano, para poder abrirme a mí mismo y descubrir todo lo que yace en mi interior. Es que para mí eso es la poesía. La poesía es un arte Claro. libre, sin, bueno, para mí yo veo la poesía sin muchas reglas. Creo que hay completamente libertad, que creo que todos, es que hay un dicho en Nicaragua que es, bueno, un poeta nicaragüense dijo que todos nacemos poetas hasta que mostramos lo contrario. Y creo que es así, que ¿Quién? todos, ¿Recuerdas quién es? es que es un dicho que citaron muchos poetas diferentes, entonces depende de dónde lo buscas. Ok, ok. Por eso no quería decir un nombre, porque, o sea, cuando yo lo descubrí en un libro que decía que fue dicho por José Coronel Urtecho, pero también he escuchado que Rubén Dario lo dijo, también he escuchado Sí, que varios, entonces solo digo que ya es un dicho ahí en Nicaragua, ¿no? ok, Um, y creo que es cierto. O sea, todos así de una manera somos poetas. Todos los días usamos la poesía en nuestro día a día, aunque no lo sabemos. claro. Muchos de los dichos que decimos es con lenguaje poético. Todos entendemos fundamentalmente lo que es la poesía y eso es una manera para expresar lo que está dentro de nosotros de una manera que otras personas pueden entenderlo. Porque cuando yo digo estoy enojado, tú vas a escucharlo y lo vas a interpretar a través de tus propias experiencias. Claro. Y esa es la cosa, porque el lenguaje nunca es perfecto, nunca hay un match directo, porque todo estamos experimentando nuestra realidad, estamos interpretando a través de nuestras propias experiencias. Y esa es la cosa, es que la poesía permite, es un herramienta que permite que nosotros expresamos nuestras experiencias en una manera que permite entendernos mejor. Por Ahora, eso, por eso, por ejemplo, cuando algo muy trágico pase, ¿qué dices? Dices, me rompe el corazón. No estamos diciendo literalmente nuestro corazón rompe. Es una metáfora, es lenguaje poético. Y por eso digo, todos somos poetas, todos estamos usando poesía en todos los días para interpretar nuestra realidad. claro. Así. Ahora que nos comentabas de toda esta parte a lo largo de tu vida que has venido trabajando con la escritura, em, ¿tú cuál es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo llegas a estos versos? No sé si tienen que ver con algo que has vivido anteriormente o tenga que ver con algo que has imaginado, ¿no? Sí. Y llegas rápido, te cuesta trabajo. ¿Qué es lo que más disfrutas de este proceso? ¿Y qué es también lo que menos te gusta? Pues no, no creo que no haya nada que menos me gusta. Creo que siempre lo más difícil es empezar. O sea, cuáles van a ser esas primeras palabras que abren el poema. Porque para mí, todo poema necesita un buen gancho así que te agarre al inicio, ¿no? Así Claro, que te invita al lector a acompañarte en este viaje. Pues para mí, todo poema, lo que yo escribo, empieza con una emoción, con algo que me siento, algo que viene
de mi corazón y puede ser por algo que yo he vivido o por una historia que he visto o que me han comentado. En general, casi todo lo que escribo se trata de mis propias experiencias, pero también, y ese es donde viene ese lado político, que también escribo poemas sobre las experiencias de otras para compartir con el mundo sus historias, porque hay muchas cosas que están pasando en este mundo que el mundo necesita escuchar. Por ejemplo, estoy trabajando ahorita en un libro sobre las experiencias de los campesinos en Estados Unidos, porque trabajé por 10 años ayudando a los campesinos que eran, la mayoría eran de México, Guatemala, Honduras, que llegaron a Estados Unidos sin papeles y para compartir sus historias, sus experiencias, porque el mundo necesita escucharlo. Claro, Entonces, esos poemas, por ejemplo, después de que me cuenten sus experiencias, empieza con cómo esas experiencias me hizo sentir y cómo puede compartir esas emociones con el lector para que ellos también puedan experimentar esas historias, para que ellos también puedan empatizar con esas historias, para entender lo que está pasando en este mundo. Entonces, igual, cuando escribo de mis propias experiencias, siempre empieza así. Para mí, cada poema que escribo, y es lo que me encanta de la poesía, empieza con una semilla de verdad que viene del corazón. Entonces, es encontrar esa semilla, encontrar esas emociones y ver cómo puedo encontrar las palabras para invitar a otras personas a experimentarlo conmigo. Y también por eso creo que me gusta mucho escribir poesía en español, porque tengo que tener más cuidado en el español que en ok, el inglés, porque claro, tengo que enfocar más en cada palabra para elegir la palabra correcta, pero me encanta ese proceso de buscar las palabras, de trabajar el poema para encontrar la manera para decirlo, para que tenga más punch, así, ujú, para que tenga más impacto, para que el lector te pueda acompañar a través de todas esas emociones. Y escribir en español para mí me ayuda mucho más a hacerlo, porque tengo que enfocar más, pero también me ayuda a mí procesar mis propias emociones mientras que lo hago. claro. Ahora, un paréntesis, ¿tienes en México ya cuánto tiempo? Tengo en México, en el país, como 18 años y en Puebla, México, 15 años. Bueno, sí, ya, tienes un Es, buen es un rato. buen, es un buen. Sí, sí, sin duda. Sí, Bien, y ahora hablando sobre este proceso creativo que tú tienes y que te lleva ahí a compartir, digamos, con, como dices, los lectores, permear todo este sentimiento que a ti te atrapó a la hora de hacer estas entrevistas y probablemente a la hora de captar cualquier sentimiento, lo quieres transmitir. ujú, ¿Hay algún autor que pueda ejemplificar, digamos, este método o este objetivo que tú intentas llegar o que probablemente ya lo has hecho, ¿no? ¿Hay alguna referencia? sí, sí. Para mí hay, por lo menos, hay dos poetas que han marcado claramente toda mi obra. Y, y hoy en día, hasta que regreso a leer unos poemas míos y veo en la manera que digo ciertas cosas, de la manera que me expreso, veo profundamente su influencia. El primero es un poeta de Nicaragua. Me gusta mucho la poesía de Nicaragua y es el poeta Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal se falleció hace unos años. Él era un poeta de joven, pero en los años 50, cuando él era joven, participó en un acto revolucionario en Nicaragua. Ok, Intentó matar al dictador con él y un grupo de amigos poetas intentaron matar al dictador Somoza en, en Nicaragua y les fue mal y Somoza terminó matando a casi todos y Cardenal fue uno de los únicos que escapó.
Entonces él Ok. se huyó de Nicaragua siendo poeta, vino a México por un tiempo porque él en ese tiempo decidió estudiar la teología y la Ok. religión. Y después de estar estudiando en Guanajuato por unos años, él se fue a Estados Unidos para ser monje. Entonces ahí él pasó a vivir justo en el estado de Kentucky, en un Ok, ¿de dónde seminario eres? de donde soy. Y aquí es lo interesante. Ok. Y es una de esas cosas que, por eso digo, no sé, creo que Dios me ha llamado a escribir poesía, porque a veces hay demasiadas coincidencias. Es que cuando yo era pequeño, mi abuelo siempre, como cada 3 meses, él hizo como un viaje espiritual, un retiro espiritual, donde él se fue a visitar un monasterio en Kentucky para pasar unos días con los monjes. Ok. Así. Y eventualmente, cuando yo tenía como 5 o 6 años, mi abuelo empezó a invitarme a esos viajes. Entonces, él me llevaba al monasterio para conocer a los monjes, para vivir esa vida. Claro. Entonces, en ese tiempo, pues yo llegué al monasterio y siempre escuchaba rumores y historias de un monje nicaragüense que era poeta, que llegaba al monasterio, que era extraño y al final lo dejaron ir para que él pudiera seguir escribiendo. O Y sea, ¿lo conociste? no, porque eso pasó en los años 60. Ah, ok, ok. Me Así, en confundí los en el años tiempo 60. Sí, sí, entonces. sí. Entonces, él intentó en los años 50 matar al dictador de Nicaragua, se huyó y llegó a Kentucky en los años 60. Ok. En ese tiempo estaba el monje Thomas Merton, quien es conocido tal vez el monje más famoso del siglo XX. Así, era un monje que enfocaba mucho en la meditación y él estudiaba mucho um, los budistas y cómo ellos meditaban, pero intentar meter eso dentro del mundo cristiano. Así. Ok. Entonces, Merton también era muy fan de la poesía y la literatura. Entonces, él y Cardenal se hicieron amigos. Entonces, Cardenal en los años 60 se juntó con Merton en este monasterio. Entonces, cuando yo era joven, siempre escuchaba esas historias que los otros monjes que habían bebido estaban ahí con él, contaban así, pero yo no tenía ninguna idea de quién era. Entonces, la poesía de Cardenal, lo que me llamó mucho la atención fue justo sus poemas políticos, porque él salió del monasterio para ir a Nicaragua y ahí él era uno de los primeros sandinistas, que él era uno de los líderes de la revolución sandinista en los años 70 en Nicaragua. Ok. Entonces él escribía mucho poesía para documentar esa experiencia, documentar lo que estaba pasando en Nicaragua. Entonces él inventó un estilo de poesía que él llamaba exteriorismo, porque él decía que la poesía no solo debe reflejar lo que está pasando adentro de nosotros, pero también lo que está pasando afuera. Debe reflejar nuestra realidad, lo que está pasando en el mundo alrededor de nosotros. Entiendo. Entonces, encontré su poesía político cuando estaba en la universidad y aún así no conocía, no sabía quién era. No fue hasta que empecé a leer su biografía que me di cuenta, no mames, es el poeta que yo siempre escuchaba de él cuando era niño. O sea, siempre Claro. escuchaba historias de él. Entonces, pues, cuando me di cuenta, no, pues, o sea, fue el destino. Fue el destino que encontrara su poesía. O sea, el universo, Dios había metido estas semillas desde mi infancia de que encontrara y que me enamorara de su poesía, ¿no? Entonces, su poesía también es una gran influencia por la manera que él tenía el valor de usar la poesía como una arma política para decir esto está mal, para documentar las injusticias que están pasando en el mundo y también para dar voz a las personas que no podían hablar por sí mismos. Claro. Así. Entonces, Cardenal ha sido una gran influencia para mí y como yo también veo la poesía. Y el otro poeta es de Estados Unidos y que también me ha influido mucho y ella se llama Mary Oliver. Mary Oliver es una tremenda poeta. El editorial Valparaíso ha publicado varios libros suyos en español. Entonces,
O sea, ella es reciente. Ella se falleció hace unos años. Ok, Ella ya era mayor cuando se falleció, pero sí es más reciente, así. Y Mary Oliver, puedo recomendar si alguien quiere leer una buena antología. Ella tiene un libro que se llama Devotions, que es una colección de poesía que viene de todo, todo su vida. Pero mi libro favorito se llama Thirst, de ella. Ese libro no se ha traducido a español todavía, pero es un libro que ella escribió después de que se falleció su pareja. Ella tenía una novia por muchos años y cuando ella se falleció, ella escribió este libro que se llama Thirst, que se trata de esa tristeza que viene después de perder esa otra mitad de ti. Pero también es un gran, tremendo libro porque adentro de ese dolor, adentro de esa tristeza, ella tiene el valor de buscar algo más profundo, de buscar la gracia, de buscar la belleza que existe, cuando tenemos el corazón roto y, y encontrar algo más profundo así en el universo. Entonces, lo que me encanta de Mary Oliver es que Mary Oliver veía el mundo con asombro. O sea, ella salía y podía ver así un perro caminando en la calle, pero para ella no solo era un perro, era un representativo de todo el universo. Ella podría escribir un libro completo hablando de cómo este perro mismo representa toda la vida, todo el universo. claro. Y ella escribía con gracia, escribía con asombro. Y es algo que yo quiero capturar también en lo que yo escribo. Cuando yo escribo, quiero ver el mundo y ver qué es el significado detrás de todo. Quiero ver el mundo con este asombro. Y más que nada, quiero ver porque nosotros vivimos en una sociedad que mueve tan rápido y muchas veces es muy fácil salir a la naturaleza, salir a las montañas y ver la naturaleza y ahí encontrar a Dios, encontrar algo espiritual, encontrar el universo, el significado de todo. Es mucho más difícil ver a tu vida en el día a día adentro de una ciudad, adentro de una selva de concreto y coches así, donde todo mueve tan rápido y ver todo con el mismo asombro, con esa misma gracia. Y eso es lo que quiero capturar con lo que yo escribo. Quiero invitar a personas a ver sus propias vidas, lo que está pasando alrededor de ellos, con ese mismo asombro y buscar algo más profundo, buscar la esperanza que existe atrás de todo. Ya. Es un, es un objetivo bastante ambicioso, digamos, ¿no? Pero también muy lindo al mismo tiempo. Y como ella, probablemente hay muchos que tengan ese mismo asombro al dedicarse a escribir, al dedicarse a algún arte en general, ¿no? Pero en- estabas mencionando una característica de todo lo que hemos venido hablando sobre esta parte que creo que no has mencionada y la voy a sacar a propósito con esta relación con Dios, ¿no? Sí, Tú tienes historia con la teología, algo así, ¿no? O sea, sí, más o menos hemos platicado anteriormente. sí. Tengo mi maestría. Bueno, mi licenciatura es en la poesía y mi maestría es en la teología, la filosofía de religión. Hice mi tesis para mi maestría justo sobre el vínculo entre la poesía, la teología y los movimientos sociales y las revoluciones. Ok. Entonces la política. Entonces sí, tengo igual una experiencia, una historia muy larga también con Dios que creo que me ha traído a todo esto, ¿no? ¿Y hay también dentro de esta parte alguna crisis que hayas tenido donde digas,
quiero tirar la toalla, no está funcionando. Pues sí, claro que sí. Hasta que yo diría que he tenido, creo que muchas veces la vida solo es pasar de un crisis existencial hasta otro crisis existencial, ¿no? O Claro, sea, pasar de un crisis a otro crisis. Pero creo que eso es lo, para mí, lo hermoso de la poesía, es que te acompaña dentro de esas crisis y te permite, por lo menos, y así es como yo veo la poesía y como yo lo uso en mi propia vida, es para intentar resolver esas dudas, o por lo menos encontrar la manera de poder vivir adentro de esas dudas. Porque la realidad es que nunca vamos a tener todas las respuestas. claro, O sea, si tuviéramos todas las respuestas, no se llamaría fe, ¿no? de Tener acuerdo. fe, creer algo es aceptar que no vamos a tener todas las respuestas, aunque creemos. Y lo digo como alguien que necesito saber. Ujú. O sea, necesito saber. Desde que era pequeño, cuando ha llegado un tema que me interesa, me he puesto a estudiar porque quiero saber todo. Yo soy uno de esos monstruos que me encantan los spoilers. Me encanta leer los spoilers antes de ver una peli, antes de ver una serie, porque quiero ya saber. Entonces, muchas de mis crisis se tratan de cómo podemos vivir con esas dudas, cómo podemos vivir sin saber y aceptar que no vamos a saber. Claro, Y la poesía creo que nos permite vivir adentro de esa incertidumbre, porque nos guía a buscar lo más profundo. Um, y, y, y creo que eso es, por esto me gusta mucho relacionar Dios con la poesía, porque creo que Dios, si sea un Dios cristiano, un Dios musulmán, hasta que, pero los ateos que no creen en Dios, pero creen que hay una energía o amor que está atrás de todo. Para mí la religión es como hablar idiomas. Hay personas que hablan inglés, hay personas que hablan español, pero la religión solo es encontrar ese idioma que habla con tu corazón. Y así. Y para mí siempre hay algo moviendo atrás de todo, que es este amor que yo llamo Dios. Y la poesía, a través de la manera que intentamos buscar esos significados detrás de todo, nos invita a buscar esa presencia que está detrás, moviendo todo. claro. Y bueno, también creo, por supuesto, que es una manera de alzar la voz, es una manera de saberse que uno está aquí y tiene sentimientos y tiene muchas dudas también y muchas preguntas y respuestas que muchas veces no nos podemos encontrar, ¿no? En los libros, sino en la fe. Y a pesar de todo, Pero más que nada es que lo que da es ok, paz, porque te dejas saber que no estás solo. claro, Porque, y voy a dar un buen ejemplo. Hace, porque sí, sé que con la poesía mi misión intentar compartir un mensaje de luz y esperanza es ambicioso, es difícil. Y muchas veces cuando voy leyendo, compartiendo, como que me gusta llevar la poesía a personas que no conocen la poesía, resulta que es una experiencia que invita a ellos a compartir sus traumas conmigo. claro, Muchas veces, porque mis poemas son personales, entonces muchas veces cuando yo leo, después ellos vienen, ay, ese poema me encantó, pero me recuerdo esta experiencia traumática que me pasó y terminan así soltando todos sus traumas conmigo. claro, Y es increíble que puedo provocar un espacio que ellos se sienten cómodos para hacerlo, pero también provoca que sea un camino también difícil y solitario, ¿no? Así. Entonces, solitario. solitario, porque en el sentido de que sé que ando este camino compartiendo así, pero muchas veces me siento solo en ese camino.
Y una vez hace unos meses, justo estaba, tuve una conversación con Dios, estaba orando, hablando con Dios, diciendo, Dios, me siento solo, me siento muy solo en este momento. A veces me duele el corazón lo solo que me siento. Y en eso estaba leyendo, abrí el libro, la autobiografía que escribió el cardenal, y abrí la sección justo sobre cuando él era monje en Kentucky. Y él ahí escribió unas notas y él dijo dentro de este libro que cuando él entró al monasterio, él tenía que decidir si él iba a seguir este camino de ser celibato, ser monje, o si él iba a seguir sus deseos de querer encontrar una esposa, querer salir con las mujeres. Claro. Pero él dijo que después de estar en el monasterio por 6 meses, se dio cuenta de que no extrañaba sus amigas, no extrañaba sus compañeros, sus novias, porque él se dio cuenta de que aceptar esa misión, de seguir ese camino, de ser monje, de seguir a Dios, era casarse con el amor propio, era casarse con el mero, mero amor mismo, ¿no? Y leí eso y dije, ok, pues si ando en este rumbo con la poesía de intentar usar la poesía para compartir esperanza, luz y paz, por lo menos me estoy comprometiendo a casarme con el amor, de seguir y buscar el amor para compartir el amor. Claro. Y justo, entonces leí esta frase y dije, ok, entiendo Dios lo que me quieres decir, ¿verdad? O sea, me Sí, está sí. confirmando este camino. La En ese respuesta. tiempo estaba en un café y vino un mesero. Y el mesero me dijo, oye, disculpa, está bien, te va a molestar si prendemos el radio y ponemos un poco de música. Y yo, no, sí, claro, con todo gusto, pon música. Entonces él llegó, prendió así el radio y salió la primera canción, que fue justo la canción de Faith de George Michael. No, la canción que ya el coro es You gotta have faith, faith, faith. Sí, sí. Necesitas tener faith, faith, faith. Y yo, ok, ya, yeah, ¿no? O sea, ¿qué más obvio Dios puede ser? Claro. Entiendo el mensaje que quieres darme, ¿no? Pero yo creo que solo puedo tener esas experiencias, solo puedo tener esos momentos en que reconozco que Dios o el universo o el amor, lo que quieras llamarlo, me está hablando. Porque la poesía me ha enseñado y me ha permitido a buscar esos mensajes en el mundo alrededor de mí. El teólogo Eugene Peterson, él dijo que la poesía justo nos entrena a escuchar la voz que siempre está ahí hablándonos, solo que nunca pudimos escucharlo. Y por eso me encanta la poesía. Por eso quiero invitar a todos no solo a leer la poesía, pero a escribir también, Claro. porque todos somos poetas. Solo que muchas veces tenemos pena, entonces nos atrevamos, no, no. Entonces permitimos que la pena nos gana, que no Sí, sí. escribimos algo así. Pero la realidad quiero que todos escriben. Escriben por sí mismos. No tienes que compartirlo con nadie. Pero escribe para ayudarte a buscar esos mensajes más profundos en la vida. Y sin duda, yo también creo que es como una forma de, si no poesía, quizá algunos párrafos en Sí, general sirven como terapia, sí. desahogador profundo de aquello que tenemos y no nos deja avanzar, ¿no? Esos fantasmas internos. Y para poderlo sacar, pues bueno, hay que utilizar el lápiz Sí. y el papel, Ujú. ¿no? Sin duda. Por lo menos tu voz. Si no tienes lápiz, si no tienes papel, grítalo. Grítalo en tu cuarto, grítalo en tu casa, grítalo, sal a un campo, así ya. Sí, Deja que la poesía salga de dentro de ti. buenísimo. Y bueno, mi querido Justin, para ir terminando con, con este episodio, vamos a, vamos a ver que nos leas un poema, ¿no? Sí, El que tú prefieras, tu favorito de tu libro. Al final, coméntanos dónde podríamos encontrar el mismo y, y cómo te podríamos encontrar también en redes sociales. sí. Pues me pueden encontrar en Instagram buscándome por mi nombre, Justin Settles.
JUSTYNSETTLES. Ahí también voy anunciando eventos donde voy a leer, eventos donde puedes comprar mi libro. Igual mi libro lo puedes comprar justo conmigo. Hay unas librerías adentro de Puebla que lo manejan, pero en general lo puedes comprar conmigo o también está en Amazon. Así, lo puedes comprar una copia físico o Excelente. digital. Así, y el beneficio de Amazon es que la versión en Amazon es bilingüe. Entonces, Buenísimo. hice una traducción al inglés porque mi familia ya me estaba molestando porque Claro, claro. solo escribes en inglés, en español y no podemos leerte. Eras Yo, malinchista en Estados Unidos. sí, yo Esta es expresión. justo escribí en español para que no me pueden leer, ¿verdad? Claro. Entonces pueden buscarlo en Amazon o pueden buscarme en Instagram y escríbeme, mándame un mensaje y te puedo mandar un libro. Excelente. Adelante, Justin. Este poema que voy a leer lo escribí para mi papá, para darle gracias para todo el apoyo que él me ha dado y también en honor de nuestra relación. Excelente. Se llama Aprendiendo a dar gracias. Toda mi vida me han dicho que no me parezco a mi padre. Y debo confesar que cuando me miro al espejo, tampoco logro ver su imagen reflejada en mí. Sin embargo, como todas las relaciones entre padres y hijos, la realidad es un poco más complicada. Nuestros ojos disfrutan de engañarnos. Solo nos muestran lo que el cerebro nos permite entender. Y creo que nunca entenderé todas las formas en que mi padre ha impactado mi vida. Como una sombra china bailando en el muro, las figuras no cuentan la historia completa. Tal vez no tengo sus ojos verdes oliva, ni su bigote, pero las manos de mi padre siempre han estado detrás de la pared, moldeando y dando forma a quien soy. Cuando era niño, en lugar de comer, me distraía durante el desayuno, analizando a mi padre en la mesa. Estudiaba su risa para practicarla después en mi habitación. Robaba sorbos de su café para acostumbrarme al sabor. Por observar cómo lo hacía mi padre, creía que ser adulto significaba ser alguien que toma café mientras lee las noticias en la mañana. Ahora no puedo sentarme a escribir sin una taza de café. Aún así, no me siento completamente adulto todavía. A pesar de tener la misma edad que mi padre tenía en mi recuerdo, su memoria persiste y se cierne sobre mí en momentos de calma, cuando reflexiono sobre el rumbo en mi vida. Me cuesta imaginar que algún día lo alcanzaré. Cuando tenía 13 años, mi padre me dijo que yo jamás llegaría a ser el hombre que me imaginaba. La primera vez que sentí una fractura en mi corazón fue al escuchar esas palabras. Sin embargo, ahora, a los 35 años, recuerdo aquel momento y pienso, ¿sabes? Tal vez no es malo no convertirme en la persona que imaginaba ser a los 13 años. A lo mejor nuestra verdadera identidad es simplemente una cuestión de perspectiva. Cada verano mi padre me llevaba a ver cómo las arañas tejían sus telas nocturnas en las linternas que iluminaban nuestro patio. Al principio no podía ver nada, hasta que mi padre me movía y me colocaba debajo de la luz. Me decía que solo tenía que mirarlas desde el ángulo correcto. Desde ahí podía apreciar cada hilo y cómo cada línea se entrelazaba con las demás, formando una hermosa simetría. Así, mi padre me enseñó a ver la gran telaraña de la vida
apreciar cómo todo está conectado entre sí. Aunque mi rostro no se parece al de mi padre, cuando me contemplo desde el ángulo adecuado, es imposible negar que soy su hijo, porque sus dedos siguen tejiendo quién soy, y debajo de la luz correcta, su presencia brilla en mí. Pues, Justin, qué gran poema. no, pues muchas gracias. Qué gran poema, ¿eh? Gracias por Tu papá tiene que estar muy orgulloso. Digo, ahora que ya está Pues recuerda, traducido, seguramente que pues una lágrima le ha de haber sacado. sí, es que la primera vez que él lo escuchó, él sabía que quería dedicar mi libro a él, porque él está muy enfermo ahorita, y quería escribirle un poema para capturar lo complicado que es una relación entre padre e hijo. Es un poema de amor, pero es un poema de un amor complicado. Sin duda. Y la primera vez que lo leí fue hace un año. Regresé a Estados Unidos, salí con mi familia, estaba yo, mi hermano y mis papás, y estamos celebrando que iba a publicar mi libro. Estamos tomando whisky en un bar, y justo el bar tenía así un micrófono abierto. Entonces mi papá, oye Justin, por favor, quiero escuchar el poema que escribiste para mí. Léelo, léelo. Ya, súbete al escenario, lee el poema. Y mi hermano, Justin, ya pasa, pasa, queremos Sí, escuchar. Entonces dije, va, bien, lo voy a leer. Así que subí al escenario, saqué mi celular, porque no lo había traducido en ese tiempo, tenía que traducirlo así a la vista. Y en ese momento miré a mis papás ahí en el bar y miré a todo el público y me di cuenta que estaban mis papás y ahí todo lo demás del bar estaba lleno de un grupo de Hells Angels, que es una bandera de motociclistas así de Estados Unidos. O sea, claro. uno de esos grupos de señores que llegan todos tatuados con sus barbas largas, en sus chalecos de piel, que llegan en sus Harley Davidsons, ¿no? Sí, sí, Entonces yo dije, ¿cómo voy a leer un poema así en frente de todos estos hombres bien machín, ¿no? sí, Y sí. ya mi papá, lee, Justin, lee. Entonces yo así bien tímido, pues voy a leer un poema así, tímido, con miedo, ¿no? Dije, no, pues estos motociclistas me van a matar, ¿no? Claro. Así, y leí ese poema y te lo juro que cuando terminé, cada uno, todos esos, cada uno de esos Hells Angels estaba llorando, llorando así. Y salieron para decirme, jamás hemos escuchado un poema, pero tampoco hemos escuchado algo en que podemos identificar con nuestros propios papás. Pero justo por eso quiero escribir poesía, quiero compartir. Porque si hay algo que nosotros sentimos en el corazón, hay alguien más en el mundo que necesita escucharlo. Solo Sin se duda. trata de encontrar tu público para que todos podamos saber que no estamos solos en este mundo. Sin duda. Sí. Justin, muchas gracias. Muchas gracias por Gracias a ti, ¿eh? qué Ojalá gran que cierre. podamos hacerlo otra vez. Sin duda, vamos a tenernos que sentar una vez más a seguir charlando. Por favor, por favor. Sí. Gracias, Justin. Bueno, esto sería todo por hoy con Justin. Encuéntrenos, encuentren su libro y pues bonita noche. Nos vemos.